Buenas a todos y a todas y bienvenidos. Pues hoy vamos a ver los resultados del invento que hicimos o del experimento que hicimos para ver si era viable el cultivo de la verdolaga para ponérselo a los canarios. Yo no tengo problemas en cultivarlo porque tengo en el huerto, sale como una mala hierba, yo lo arranco directamente y se lo pongo a los pájaros. Pero quería hacer este experimento para ver si era viable y si a alguno le interesa o tiene la planta lejos, la puede coger, la puede plantar y así ve más o menos si funciona o no funciona. Pues mirad, si os acordáis pusimos las plantas enteras, las arrancamos si no lo podéis ver en el vídeo anterior, que allí está explicado todo el proceso. Lo que hicimos fue, lo explico así rápido. Lo que hicimos fue arrancar las plantas del huerto, plantarlas dentro de la maceta, sumergirlas en agua para que se hidrataran bien, que hay que tener en cuenta que esto, las raíces las arrancamos y las trasplantamos, por tanto la planta sufre mucho más y tarda más en volver a recuperarse, que eso también sería un factor a tener en cuenta, pero esto como era rápido pues lo hicimos así. Y luego ya se lo pusimos a los pájaros, que estuvieron 2 días cada planta dentro del aviario, con toda la cantidad de canarios que había, que más o menos esta hace un día que la sacamos, que no la sacamos ayer, hace un día, porque hasta un día fuera, porque no he tenido tiempo de hacer antes el vídeo, pero bueno, ya se puede ver, si os dais cuenta, como está empezando a brotar con un día solo. Aquí ya tiene algunos brotes, porque la planta, mira cómo la dejaron. Si os acordáis en el vídeo anterior, todo esto eran todo hojas, no dejaron ninguna, las han pelado todas peladas, pero ya podemos ver que en un día está empezando a brotar hojillas pequeñas, porque esto es lo primero que se comía a los canarios. Entonces esto ha brotado después de sacarla del aviario. Un día, si os acordáis, la dejamos 2 días cada uno. Contamos 2 días más 1 son 3. 3 sería esta. Mirad la diferencia de esta a esta, que tendría 3 días más. Mirad los brotes si han salido grandes ya. Esta sí que se quedaría alguna hoja más, pero con 3-4 días como mucho, porque no tendrá más, fuera del aviario, después de comerse a todos los pájaros. Mirad si ha brotado rápido. Y la otra, que era 2 días más de lo que estuvo esta, que sería esta. Mirad ya el tamaño que tienen las plantas, las hojas, que se ha poblado bastante. Y ya os digo yo que estas plantas estaban como esta. Mirad la diferencia. Pues eso son, esta tendrá un día fuera del aviario. Claro, alguna hojilla que se queda por arriba sí que se queda, pero en un día ya empezamos, ya vemos que empieza a brotar otra vez toda la planta. Por abajo también se ven. 2 días más, 2-3 días más como mucho de aquella. Mirad la diferencia. Y la otra son algunos días más, que serán 2-3 días más que esta, que serían cada 6-7 días. Y ya estaría para ponerla otra vez dentro del aviario. Aquí hicimos el experimento con 3. Eso sí, también hay que decirlo que aquí nada más las saqué, las he puesto dentro de un cubo con agua. Así la planta siempre está hidratada y las raíces tienen agua de sobra, porque al final es una planta que tiene mucha agua y aporta mucho agua. Pero el experimento ha sido todo un éxito, porque ya vemos que es viable. Con 3 sería suficiente para ir rotándolas, que lo ideal serían 5. Con 5 plantas podéis plantar, el que lo quiera tener en casa, 5 plantas, y luego si lo queréis dar así directamente a los aves, ponerla dentro del aviario, y si no,
ir cortando las hojitas y ir poniéndosela. También está claro que esto es verano, las temperaturas son bastante altas y en invierno no va a tener este crecimiento ni parecido. Pero vemos que el cultivo sería viable hacerlo en maceta. Así que si alguno no tiene disponible esta planta o lo quiere tener en casa, en la terraza o en algún sitio, vemos que es viable hacerlo. Así que, y ahora ya les seguiremos poniendo estas plantas. Estas las seguiré dejando crecer porque yo les voy arrancando del huerto porque son malas hierbas. Yo tengo de sobra, pero las iremos poniendo dentro de alguna voladera para que las vayan acabando e iremos haciendo cultivos así. Bueno, pues ya me comentáis a ver qué tal os ha parecido y si os parece que sería viable o no tener estas plantas en el aviario.